Interesante entrevista con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel sobre temas muy, pero muy importantes. Nos acompaña, como siempre. Sí, muy buenas tardes, amables oyentes y televidentes. Estamos desde exteriores en la oficina del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con el cual vamos a tener una entrevista muy, pero muy interesante el día de hoy. Doctor, hay una situación y el país está mirando absorto respecto de todo esto que ha devenido luego de esa malhadada malhadado ingreso a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hay algunos aspectos ya de carácter jurídico en el plano internacional, y en este contexto sería bueno de que usted un poco nos haga una relación respecto de los análisis jurídicos que se ha hecho, la situación que lamentablemente ocurrió y que pone en mal predicamento al país en el concierto internacional de naciones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias como siempre. Debo empezar para que mi intervención y entrevista sea ubicada en el contexto que corresponde. Yo he asumido oficialmente ya la defensa del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado en el proceso, o más bien ante la denuncia que formula la señora ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aunque dice que lo hace como persona natural, pero por un supuesto delito de traición a la patria. Yo quisiera inicialmente hacer una referencia a la imputación con la que se pretende. Aún no hay un proceso en Ecuador, ni siquiera una investigación abierta. Desde hace una semana yo soy formalmente y oficialmente el abogado del expresidente. Yo ya presenté un documento de descargo, donde incluso empiezo por cuestionar la acusación que se le hace de supuesta traición a la patria. Porque allí la señora ministra, que a ratos aparece como denunciante, como persona natural, pero es la ministra de Estado, la ministra de Trabajo. El artículo 353, gobierno. Así es, de traición a la patria habla de X sanción y dice la persona que realice alguno de los siguientes actos, aún contra fuerzas aliadas. Dice 11, que es la imputación contra el presidente Correa. Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas, o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Está muy lejos de la posibilidad. Yo he podido conversar con un jurista como es el profesor Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte, maestro de la Corte Argentina y de la Corte Interamericana, y me dijo, no tiene sentido. Pienso que voy a tener la posibilidad de alguna conferencia interactiva con el profesor Zaffaroni sobre el tema. Y una cuestión interesante, porque en algún momento dijo la señora Ivonne Núñez que al presidente Correa habría que imputarle un acto de traición a la patria porque él utilizó la categoría casus belli. Casus belli a veces se utiliza cuando hay una confrontación armada entre países, claro, pero no es el punto. Pero en sentido amplio, ¿qué significa casus belli? Los asesores deben leer lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Dice, en sentido amplio, motivo que desencadena un conflicto cualquiera. Que eso es lo que pasó en el Ecuador. Además, invoca a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero con lectura, como yo digo, interesada y cortada. Porque el artículo 13 de la Convención, que se invoca en la denuncia, garantiza el derecho a la libertad de información y además dice que se debe recurrir. Yo tengo un memorial de descargo que ya es público, lo podemos hacer público, y yo invoco en el año 2008, hay un caso famoso de Kimmel versus Argentina, donde dijo la Corte Interamericana que no se debe acudir al ámbito penal para tratar de repudiar o sancionar una supuesta injuria o calumnia. Y se dijo debe recurrirse a las instancias civiles. Se pensó que aquí el mejor negocio político, porque esa es la finalidad, era ir al ámbito penal. Hasta hoy la Fiscalía no se ha pronunciado. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la razón de ser de las declaraciones del expresidente Rafael Correa? La Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en el artículo 61, le garantiza a cualquier ciudadano el derecho a la libertad de opinión y de información. Además, le garantiza a cualquier ciudadano ecuatoriano, con mayor razón expresidente,
a cualquier cuestionamiento que en un momento dado pueda comprometer intereses del Estado. Ahora bien, ¿cuál es el antecedente para ser muy objetivo en el tiempo que permite el análisis? El ciudadano Jorge Glass, ex vicepresidente, que tenía 2 condenas. Hay que recordar la unificación de las condenas y él estuvo preso realmente más de 5 años. Claro. Casi 6 años tuvo. Él tenía derecho a la libertad controlada, que se lo conceden y después se lo revocan. Que en el Ecuador ha habido lamentablemente jueces pillos en diferentes niveles, eso es cierto, que se sancione a los jueces pillos, pero que no se lesione un derecho al cual tenía él. Ante eso, y luego aparece un tema de una nueva prisión por el tema de Manabí, que recién empieza. Ante eso, ¿qué decide? Va a la Embajada de México. ¿Ya? Y en la Embajada de México ha dicho la señora ministra Ivonne que no existe la figura del huésped, pero México dijo que está aquí como huésped. ¿Por qué razón? Porque él solicita el asilo político. Y ahí viene el tema. La ministra mexicana, la diplomática, Bárcenas, ella dice que antes de darle el asilo, estudiaron la situación de Jorge Glass y después le concede, hay un expediente que ya va a aparecer en la Corte Internacional de La Haya. Entonces, por eso se demoran unos días. Y una vez que le dan el asilo, le comunican al Ecuador que México ha calificado la calidad de asilado. Él la pidió, México pudo haberse negado y se la concedió. Ahora bien, ¿qué pasa? Luego ahí? de un análisis. Claro, Así no es. es que porque quiso dársela, así es. Eso va a aparecer en la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento ocurre lo siguiente, le hace conocer al Estado ecuatoriano, el Estado mexicano le ha concedido el asilo político, ¿ya? Y lo que le pide al Estado ecuatoriano es que le conceda el salvoconducto para poder ir a México. Miren, históricamente, ni Pinochet, dictador feroz y terrible en Chile, fue capaz de disponer que se viole una embajada cuando alguien buscaba asilo. En Perú, en otra dictadura militar, el político allá de la Torre se refugió en una embajada de un país amigo y ni la dictadura militar peruana autorizó, peor ordenó que se viole una embajada. Primero, hay que respetar la Constitución y hay que respetar, porque además el Ecuador dice que el más alto del Estado debe respetar la garantía de derechos ciudadanos, no solo los que están previstos en la Constitución, sino que los que están previstos en los pactos, tratados y convenios, y eso es lo que se llama el respeto a la convencionalidad. Entonces, ahí vamos entrando en el territorio que legitima la decisión de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Primero, la Convención de Caracas de 1954, en el artículo 4 y 5, dice que el Estado asilante es el que califica, no el Estado el que el ciudadano nació. O sea, no era Ecuador, era México. Y México, de acuerdo con la Convención de Caracas, que también suscribe Ecuador, le da la calidad de asilado. Luego, hay otra convención, la convención tal vez tan importante como la de Caracas, que es la de Convención de Viena sobre relaciones consulares, es del año del 24 de abril de 1963, que entra en vigencia en el año 1967. Aquí dos temas interesantísimos y muy importantes. Primero, el artículo 31 de la Convención de Viena expresamente dice: los locales consulares gozarán de la inviolabilidad. Inviolabilidad. Por eso yo entendería que hace bien en ese momento la ministra de Gobierno y del Interior, la doctora Mónica Palencia, que además es ciudadana mexicana y ecuatoriana. Claro, cuando ella hace las gestiones en el plano amistoso, a ver si era factible que lo devuelvan o lo entreguen a Glass, y le dicen no. En ese momento, dice la doctora Mónica Palencia, ella decide decirle al presidente: señor presidente, yo no puedo seguir conversando el tema porque tengo un conflicto de intereses, lo cual es entendible. Correcto. Por eso es que de ahí en adelante se dice: el único responsable es el presidente de la República, porque él da la orden. En esto, y además que lo reconoció públicamente él mismo. Hay que admitir, hay asesores buenos y hay malos y pésimos asesores, porque la factura
va a ser para el Estado ecuatoriano. Eso mismo, doctor, esa pregunta tengo para usted. Me llama mucho la atención. El gobierno se responsabilizó que él lo había hecho. Entonces, nosotros como país, como ecuatorianos que somos, no tenemos ninguna culpa en eso. El que tendría que pagar todo eso sería el señor presidente de la República, ¿no, verdad? Bueno, de acuerdo con la Constitución vigente, el Estado, cuando es condenado a pagar, el Estado empieza pagando, pero tiene la obligación de repetir contra quién ocasiona el pago. Pasó ya en su se momento puede. cuando, ojo, hay que recordar, en la llamada, en la época de Lucio Gutiérrez, y se la han pasado suave por ahora, se destituye a la Corte Suprema, luego se destituye al Tribunal Constitucional, que el sistema interamericano ha ordenado pagos de indemnizaciones en cada uno de los casos que son de más de $1 millón porque fueron todos los magistrados de Estado. Así es, verdad. Y en Ecuador ya hubo el inicio para cobrarle al presidente. ¿Por qué? Porque el Estado tuvo que pagar. Esa es la realidad. Y hay un precedente en el sistema interamericano. Pero el otro tema importante es que de acuerdo con la Convención de Viena hay un protocolo. Y ese protocolo, para ser efectiva, el respeto a la Convención dice que los estados que firman, y Ecuador firmó la Convención de Viena, están obligados a someterse a la competencia, a la jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya. ¿Para qué? Para resolver las diferencias o los conflictos que se dieron. ¿Por qué? Por no respetar la Convención de Viena, que dice que las embajadas, legaciones diplomáticas son inviolables. Inviolables. Ahí no hay vuelta que dar. Entonces, ahora se dice, escuchaba hoy día, que Ecuador estaría como contrademandando porque el Estado mexicano le dio asilo, no obstante que tenía sentencia condenatoria. Pero es que de acuerdo con la Convención de Caracas, el Estado asilante es el que califica. Y sí, en su momento, lo grave es que se haya violado la Embajada de México. Dejado a su representante. Así es. A ver, hay un ingreso armado de policías y militares. Ahí están las cámaras internas de la embajada. Y se ve cuando el diplomático Canseco es maltratado físicamente, aparte del maltrato verbal, es maltratado físicamente, es apuntado con una pistola, con un arma, con un fusil. O sea, no solo se violó la inmunidad de la embajada, se atentó contra la vida de él. Físicamente, se ofendió físicamente, y de ahí se lo secuestra literalmente a Jorge Glass. Miren, hay un recurso de habeas corpus. En ese recurso le dan la razón, pero a medias. Puede ser que la presión mediática, la presión política, pero es interesante que se califica por el tribunal que conoce el habeas corpus que el ingreso a la embajada y la privación de la libertad de Glass fue ilegal y arbitraria. Ilegal y arbitraria, ¿por qué? Porque solamente podía ingresarse a la embajada si hubiera habido la expresa autorización de la alegación diplomática o del canciller del país. Y eso, muy por el contrario, fue negado. Por eso ese ingreso no está autorizado. Miren, la OEA, aún con una resolución, yo diría light, ya, contra Ecuador, pero ningún país, en el caso de Salvador de Bukele, se abstuvo de votar. No digo que estaba bien violar la embajada, porque eso es un pésimo precedente. Abstenerse no significa darle la razón. Así es. Estados Unidos, que en el fondo es nuestro gran socio estratégico, y ojalá que fuese mejor la sociedad, porque la delincuencia nos está llevando en peso, no es motivo de la entrevista, pero es real, pasa todos los días. Pero en principio se decía, Estados Unidos dijo nada, no, terminó condenando el ingreso a la Embajada de México. Es que no hay ninguna justificación, ninguna legitimación para el ingreso. Ahora, ¿qué ocurre allí? Lo que es ilícito, ¿verdad?, no se convierte en los resultados o los efectos que son llamados los frutos del árbol envenenado. Fue ilícito el ingreso a la embajada, fue ilícito. Fue ilícita la aprehensión de ciudadanos Jorge Glass, fue ilícita. No se puede legitimar lo que nace por un acto violatorio de la inmunidad diplomática de la embajada de México. Y eso es lo que va seguramente a discutirse ahora ya en la sede de la Corte Internacional de la Haya. ¿Cuál sería de pronto, doctor, disculpe que le interrumpa, con mayor de los respetos, el escenario como último desenlace? Ojalá que no sea tan negativo para este país.
en el Concierto Internacional de Naciones. Expulsión de la OEA, quizás se habla de expulsión de la ONU y tantas cosas. No cabe porque no son facultades de la Corte Penal, de la Corte Internacional de la Haya, Bien por esa la aclaración. sanción. Y parece que en principio, en todas partes hay buenos y malos asesores. En principio parece que los asesores no le dieron lo correcto al presidente AMLO y él ha reconocido que no cabe la suspensión. No. Pero la reparación y la posibilidad sí. Entra una indemnización pecuniaria, económica. Sí, pero en principio yo he escuchado decir al presidente de México que México no anda buscando dinero de Ecuador. Lo que quiere es que Ecuador repare el agravio. Y dos maneras de reparar el agravio. La primera, reconociendo que no estaba autorizado el ingreso y pidiendo disculpas por el hecho. Es lo que corresponde. Y en segundo lugar, también México pretende que vuelvan las cosas al estado anterior, donde el tema se vuelve un poco más conflictivo, porque va a ser difícil. ¿Qué significaría el estado anterior? Que Glass se le otorgue, pues ya no hay embajada, se le otorgue un salvoconducto para que pueda viajar a México. O sea, sería lo ideal en la pretensión de México. Ya veremos cómo termina en la decisión de la Corte Internacional de la Haya, porque además hay una opinión consultiva que la menciono, la 2518 del 30 de mayo del 2018. Es una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana. ¿Y qué es lo importante? La Corte Interamericana, con respecto a esta opinión consultiva, declara que es un derecho humano del ciudadano solicitar el asilo y que el asilo es de competencia exclusiva del Estado que es requerido, en este caso el Estado mexicano. Es un derecho humano del asilado que tiene que ser respetado siempre. O sea, incluso hay una opinión consultiva que precisamente fue solicitada por Ecuador. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí sobre el concepto de la convencionalidad. Así como las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes interpartes y para todo el sistema interamericano, las opiniones consultivas también, y con más razón, cuando es una opinión consultiva que la hizo precisamente el Ecuador. Es decir, en el ámbito internacional yo no encuentro ninguna legitimidad. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente, ¿qué ocurre? Estamos en un proceso ya preelectoral y hoy se juega a todo. Y entonces ha parecido para un sector seguramente vinculado al gobierno que gran negocio político resulte ser endilgarle a expresidente Rafael Correa los peores delitos posibles, porque con la utilización de ese lawfare vamos a ver qué pasa con la fiscalía, con qué objetividad va a actuar o no. Yo pienso que se busca acrecentar la posibilidad de la popularidad persiguiendo al expresidente Rafael Correa. Es que no hay otra explicación. Objetivos políticos, digamos, preelectorales. Exclusivamente. Además que el presidente Correa puede acudir y solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, a Naciones Unidas. Pero por el momento se ha contestado como abogado, en este caso Alfonso Zambrano, diciendo al señor, aquí no hay delito. El objeto jurídico de un proceso es un delito. Y el presidente Correa actuó amparado en una causa de justificación, que es el ejercicio legítimo de un derecho ¿a qué? A expresar su opinión y hacer un cuestionamiento, porque como yo digo, al final de la jornada, en la relación costo-beneficio, ¿gana Ecuador? No, pierde Ecuador. México rompió las relaciones diplomáticas. México no va a suscribir un tratado de libre comercio con Ecuador. México es la segunda economía de la región y una de las más importantes del mundo. O sea, seamos sensatos. En la relación costo-beneficio, ¿le va a ganar Ecuador a México? No. Ecuador seguirá siendo, así es, en un país que está azotado por el baño de sangre todos los días, en un país que necesita recursos. Yo no sé en esas situaciones cómo se puede o no incentivar al inversionista que venga. Bueno, pueden pensar, bueno, ¿y cómo queda la seguridad jurídica en un país que no respeta ni las embajadas? Ojo, y con esto no estoy diciendo nada indebido, porque mañana alguien después de esta entrevista va a decir Zambrano Pasquel, traición a la patria. Como se inventan cualquier cosa, ¿verdad? Ante el estiaje, traición a la patria, dice sabotaje. Pero si no había agua porque no llovía, pues
Y además son 4 represas, ya han explicado los técnicos. Ajá. Si se va una compuerta, va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Parece que desistieron de esa idea perversa de un supuesto sabotaje. Lamentablemente, en Pagó los mares de platos lo rotos político, la exministra. lamentablemente, ella no ha querido salir hasta hoy a contestar. Primero tiene la culpa que en el país no llueva. Que le siga un juicio a San Pedro, doctor. Así es. Muchísimas Así es. gracias por su participación, doctor. ¿Alguna otra cuestión que Sí, usted No, desee claro. agregar? para concluir, alguna vez dijo el presidente Rondó, bueno, entregaba los edificios, el de Guayaquil, dijo algo lapidario, año 79. Yo cumplo con entregarles un edificio para que tenga la justicia, un lugar donde la justicia puede ser administrada. Y le digo a los jueces, pero a ustedes ahora les corresponde inaugurar la justicia. Yo solamente inauguro el edificio. Ojalá que en este país se restablezca el respeto a un Estado constitucional de derecho y justicia. Que la Fiscalía no se convierta en un brazo armado del Ejecutivo para perseguir a nadie. Aunque hoy parecería, no sé si es cierto o no, ¿Qué es lo que que está incluso ocurriendo, pues, doctor? la Fiscalía General del Estado, la señora fiscal, tenga incluso aspiraciones políticas, yo no sé. Pero ojalá que impere la cordura, la objetividad y la imparcialidad para investigar como corresponde. Nada más. Muchas gracias, doctor. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, definitivamente una cátedra Así en es. lo que tiene que ver con esta situación que lamentablemente ha puesto al país. Me va a disculpar el término, doctor, por las patas de los caballos a nivel internacional. Muchas gracias, doctor. De No, mi parte ustedes, también, que hacemos Ecuador Informa TV, de doctor de verdad, que definitivamente nos ha ilustrado a todos los ecuatorianos con esta entrevista, dándole a conocer que algunos están confundidos, ¿no? Y esto es muy importante para toda la ciudadanía.